Hola Fer, bueno, quería comentarte un poco acerca de una situación particular que hemos estado hablando hace un tiempo contigo y es, bueno, por un lado, un tema que para mí es importante y es el tema de, primero, una conciencia de clase. Segundo, el tema de lo que viene siendo el desarrollo de la izquierda en Latinoamérica y en Colombia. Tercero, un tema que viene siendo el modelo productivo y competitivo que se maneja en una economía de mercado como la que tenemos. Para mí es importante empezar diciendo que a nosotros como países latinoamericanos eh, se nos ha vendido un modelo. Nosotros prácticamente hemos comprado un modelo de desarrollo que no necesariamente se ajusta a nosotros. Es importante decir que el modelo de desarrollo que se ha implementado en Colombia es un modelo que parte desde una perspectiva progresista, no progresista de izquierda, sino desde una perspectiva progresista occidental. Una perspectiva donde se nos ha vendido la idea de que hay una historia lineal, se nos ha vendido la idea de una historia escrita por los vencedores de guerras, una historia que no es una historia como construcción, una historia que no toma múltiples perspectivas de lo que somos, por ejemplo, los colombianos. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos escribir una historia aquí en Colombia y quisiéramos hacer un trabajo realmente concienzudo como debe ser, tenemos que hacerlo como se ha empezado a implementar recientemente y es escribir la historia desde las múltiples perspectivas, desde la perspectiva de los campesinos, desde la perspectiva de las personas que viven en las urbes, desde la perspectiva de la clase alta, clase media, clase baja, lo que viene siendo lo que denominan el denominado lumpen, proletariado, eh, lo que tiene que ver con esas clases que han tenido que vivir casi que fuera del estado social de derecho que tenemos hoy en día. Personas que nunca han logrado conocer realmente este estado social de derecho y que se les exige obligaciones como si ellos gozaran o hubieran tenido la oportunidad de conocer el sistema en el que vivimos y tener las oportunidades que muchos hemos tenido de podernos desarrollar dentro de él. Y no es así. Nosotros hemos crecido en un modelo donde ese modelo occidental eh, nos ha ofrecido una perspectiva que nos dice que vamos hacia adelante, que vamos hacia algo mejor, pero es una perspectiva que nos han vendido los que esperan obtener provecho de nosotros, los que históricamente han explotado América, los que históricamente han explotado África, los que históricamente han explotado Asia e incluso han explotado los propios países desarrollados y a su gente. Estamos comprando una perspectiva de desarrollo en la cual nosotros tenemos que adaptarnos a sus sistemas. Y si no nos adaptamos a esos sistemas, básicamente vamos a perder. Es lo que nos han dicho. Lo cual no necesariamente es cierto. Es importante decir que ahí menciono a un autor que es trascendental en, digamos que, las investigaciones que yo he desarrollado y es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, él básicamente nos ha explicado algo y es el poder simbólico del discurso neoliberal. Hay que tomar en cuenta que
este modelo hegemónico que existe hoy en día y todo este tema del mundo globalizado, todo este tema neoliberal y este sistema ultra competitivo en el que estamos, donde se rompieron las fronteras y se rompió la protección que tenían los estados para sus nacionales, básicamente solamente opera de manera negativa hacia nuestras naciones. ¿Por qué? Porque las naciones desarrolladas siguen teniendo esos sistemas de protección que nos dijeron a nosotros que debíamos quitar. No solamente entramos en una lucha desigual con naciones superindustrializadas, con naciones muy desarrolladas en todos los ámbitos, sino que de paso las medidas que se imponen no son iguales. Por ejemplo, nosotros entramos en un tratado de libre comercio hace muchos años. Y si nosotros entramos a ver, por ejemplo, cuando se negoció el tratado de libre comercio, se nos dijo, hombre, que si no firmábamos el tratado de libre comercio, básicamente nos íbamos a quedar jodidos. Mientras que los países desarrollados entre sí han durado muchos, pero muchos años negociando sus tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque ellos protegen sus economías. Es algo que desafortunadamente, debido a la clase política del país, debido a la clase dirigente del país, nosotros no hemos podido hacer o no hemos hecho. Y es proteger los recursos y el patrimonio de nuestras naciones latinoamericanas. Particularmente en el caso de Colombia, vemos esto muy marcado. Por ejemplo, tenemos el caso de Julio Mario Santo Domingo. Julio Mario Santo Domingo, uno de los empresarios más prósperos que tuvo Colombia, y ahora sus hijos. Vemos que a Bavaria y a las empresas de Julio Mario Santo Domingo se les brindó estímulos durante muchos años, que hicieron que estas empresas crecieran bastante. ¿Qué ocurre con este tipo de empresas con el pasar de los años? Hoy en día, cuando se mira la revista Forbes, uno se da cuenta que los hijos de Santo Domingo, que ya falleció, no aparecen como colombianos. Ellos ya aparecen como ciudadanos americanos de Estados Unidos. Uno se pregunta, bueno, a nosotros nos dijeron que invertirle a ese tipo de grupos económicos nos iba a servir muchísimo, porque esto traía mucho empleo. Nosotros permitimos que grupos empresariales como ese quebraran otras medianas y pequeñas empresas que estaban surgiendo para apoyar a un grupo empresarial como el grupo empresarial que representaba Julio Mario Santo Domingo. Sin embargo, al momento de hoy, al día de hoy, nos damos cuenta que son recursos que prácticamente en su mayoría no se encuentran en Colombia. Asimismo, por ejemplo, hay una empresa relacionada con el tema del extractivismo petrolero, que es un tema que ha entrado en boga ahorita que estamos con el gobierno de Gustavo Petro, y es Pacific Rubiales Energy. Recuerdo siempre que Pacific Rubiales Energy fue una empresa que cuando empezó el boom petrolero en Puerto Gaitán Meta, empezó a tener un desarrollo impresionante. Cuando tú trabajas en Colciencias, te das cuenta que han habido una serie de incentivos y exenciones tributarias. Estos incentivos prácticamente son del alcance de las grandes empresas, de las multinacionales, como por ejemplo Pacific Rubiales Energy. Recuerdo en alguna ocasión, contra la voluntad incluso de los consejeros nacionales, por directriz de lo que era en ese momento el director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias, que ahora es MinCiencias, se le entregó un incentivo tributario de
150.000 millones de pesos a Pacific Rubiales Energy. ¿Por qué se le entrega el incentivo tributario a Pacific Rubiales Energy? Porque nuestra legislación básicamente ha sido hecha al acomodo de este tipo de grupos empresariales. Ellos compraron una máquina para su actividad petrolera.